Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Buenos días, hermanos y hermanas. Es un gusto saludarlos y saludarlas en el nombre del Señor. Les habla el pastor Jenner Miranda, pastor de la primera Iglesia Evangélica de Guatemala, la Iglesia Presbiteriana Central. Es un gusto para mí saludarlos e invitarlos, como siempre, a que abran su Biblia. Por favor, vamos a Mateo capítulo 20, en donde tenemos un desafío muy importante para su fe y muy importante para lo que venimos haciendo. El tema de esta mañana es un Dios distinto. Por lo regular, creemos de que nuestro Dios es un Dios como a veces nos lo enseñan, pero pareciera que Dios tiene sorpresas a la hora de presentarse. Por favor, en el capítulo 20 de Mateo dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a la viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Vamos a orar. Padre, con todo nuestro corazón te bendecimos en esta hora. Te damos gracias, Señor, por enseñarnos con tu palabra que tú eres un Dios distinto, un Dios diferente a esta naturaleza humana, a este comportamiento humano, Señor, que muchas veces no nos ha dejado en buen parecer en este mundo. Padre, que tu palabra, que los dichos de mi boca edifiquen a este pueblo tuyo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, es importante entender el contexto en que surge este texto. Y las primeras comunidades cristianas descubrieron en esta parábola que esta parábola iluminaba una situación que estaban viviendo en las comunidades. La entrada de los paganos a la iglesia era una circunstancia que Mateo estaba viviendo como una situación de problemática para las primeras comunidades. Esta era una circunstancia que Mateo
tenía que enfrentar y la plantea a través de esta parábola. Esta nueva situación provocó una encendida polémica registrada en los escritos del Nuevo Testamento, como en Gálatas 1:2 y Hechos capítulo 15. Algunos cristianos de origen judío, y especialmente los cristianos, como se le llaman a los judaizantes, no podían entender que los paganos, venidos más tarde, tuvieran en la iglesia la misma oportunidad y el mismo privilegio que ellos habían tenido al llegar primeros a la comunidad cristiana. Su actitud estaba reflejada en la queja que los obreros manifiestan en esta parábola. La primera hora, que se sienten discriminados al recibir lo mismo que los que son contratados en la media tarde y en la última hora. La parábola, hermanos, si podemos enfatizarla concretamente, nos muestra que el reino de Dios es un reino de un regalo inmerecido. Es un regalo de gracia, es un don de Dios y es igual para todos y para todas. La frase final, los últimos serán primeros y los primeros últimos, es la expresión de este cambio de situación que trae consigo la llegada del reino de Dios, que es la llegada del Dios distinto. Y déjeme compartir con usted la palabra del Señor. Lo primero que inicia la parábola es dando a conocer que el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Era una persona con tanto dinero, o digámosle una persona que tenía sus tierras con sembrados especiales, en donde llama a los obreros a trabajar en su viña. Y lo interesante del caso, mis hermanos, es que lo primero que aquí vamos a ver es que el Dios distinto es un Dios que desconcierta. Sí, lo estoy diciendo correctamente. El Dios distinto es un Dios que desconcierta. Ahí lo dice la palabra del Señor, porque la paga que Dios da no es la misma paga que muchas veces nosotros damos. Aquí a veces nosotros quisiéramos que Dios pensara como nosotros y que actuara como nosotros, pero hermanos, Dios es distinto. Con todo el dolor en nuestro corazón, lo tengo que decir, Dios muchas veces no es como lo predicamos. Dios muchas veces no es como lo ofrecemos. Y por eso tenemos que penetrar a las Escrituras para entender qué clase de Dios tenemos los hijos y las hijas del Señor. Y que no todos aquellos y aquellas que están en las comunidades de fe son los hijos y las hijas del Señor. Porque al final el Señor dice concretamente que muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Y los escogidos somos llamados a entender la palabra del Señor, a entender las Escrituras y a vivir conforme a las Escrituras. A todos, aquí usted puede ver, a todos se les invita. El padre de familia sale a buscar a los que tienen necesidad de trabajo y los encuentra en diferentes horarios. Y usted puede hacer un análisis como muchos trabajadores que están en lugares determinados de nuestro país esperando que alguien les dé trabajo. Algunas veces he pasado por Villanueva y he visto trabajadores ahí que están esperando que los recojan para ir a trabajar. Ellos tienen necesidad y posiblemente algunos los logran recoger a las 6 de la mañana y otros todavía están hasta las 11 de la mañana esperando. Pero posiblemente estuvieron desde temprano esperando y no encontraron quien les diera de trabajar. Así dice el cuadro de uno de los trabajadores, los últimos, cuando dice Jesús, ¿por qué no estáis trabajando? No nos han dado trabajo. Y entonces la palabra del Señor, hermanos,
Mire, a todos se les sale a buscar porque todos tienen necesidad de trabajo. A todos se les da un pago justo. El padre de familia no les ofreció a los primeros más que los últimos. Les ofreció lo justo. Les ofreció un jornal del día. Les ofreció un denario. En el versículo 2, usted puede apreciar cuando dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. A los que llegaron a las 9 de la mañana, les pagaría también lo justo. El versículo 3 y 4 habla de los de las 9 de la mañana. Pero también a los del mediodía les ofrece lo mismo, a los de 3 de la tarde y a los que llegaron a las 5 de la tarde, cuando ya estaba a punto de anochecer. Y entonces este Dios nuestro es el Dios que nos definitivamente muchas veces nos desconcierta, porque quisiéramos que actuara y pensara como nosotros y que reaccionara como nosotros planteamos en esta sociedad y como queremos que esta sociedad se mueva. La contratación de los jornaleros, hermanos, todos son en distintos horarios y que muestran la escena de esperar en la plaza a que el dueño digamos, de grandes latifundios, de donde fueron llamados a trabajar, reaccione como ellos estaban esperando. Ahora, recuerde el contexto. El contexto es un contexto de la comunidad creyente. Los judíos no querían que los cristianos que estaban entrando después fueran tratados de la misma manera. De tal forma que los judaizantes estaban queriendo imponer a los paganos, entre comillas, los que no eran del pueblo judío, que se circuncidaran cuando no era parte de ellos esta ritualidad. Y entonces la palabra del Señor, cuando dice que a todos se les ofrece un pago justo, les dice, y también vosotros a mi viña, yo pagaré lo que es justo. Y esa es una palabra que permanente en el texto, que se va repitiendo y va resaltando que el Dios nuestro es un Dios distinto, pero es un Dios justo. La parábola nos encamina a preguntarnos cómo se conducirá el amo con estos últimos, y la respuesta es desconcertante e inesperada. El amo da a todos la misma paga, incluso a los últimos. Y entonces esto nos lleva a plantear otra característica del Dios distinto. Es un Dios que nos sorprende. Lo que sorprende es que los favorecidos sean los últimos. Oiga bien, los favorecidos sean los últimos y que los primeros no se sientan cómodos. Es decir, aquellos que el patrón ha contratado sin ser clientes habituales, reciben el mismo privilegio. En el versículo 10 llega la palabra del Señor y nos dice, al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Los jornaleros primeros muestran esa realidad humana que no debe de existir en nuestros contextos, esa realidad que muchas veces en nuestra iglesia hay gente que quiere ser más que el otro, más que la otra, y de repente aparece uno que se convierte, y lo voy a poner por ejemplo en la música, aparece un pianista extraordinario que se convierte y al momento sirve al Señor. Y eso produce incomodidad a los otros. O sea, de repente se levanta dentro de la iglesia un predicador, un pastor, y el pastor se siente afectado porque se está levantando alguien que va a suplirlo. Cuando el pastor que está llamado por Señor debería de entender que lo más valioso de un ministro es ver
sus frutos, es ver a los otros que se levantan. Es que nuestro Dios, hermanos, es un Dios distinto. Y entonces la envidia se les despierta a estos que llegaron a trabajar primero, cuando ven al amo que es bueno con nosotros. Los últimos reciben un beneficio. Y esta envidia, ojo con esto, mis hermanos y mis hermanas, la envidia del justo, entre comillas, frente a un Dios cuyo comportamiento y amor es desconcertante, gratuito y escandaloso, especialmente cuando acepta lo inaceptable, cuando acepta a aquellos despreciados, aquellos que no los han tomado en cuenta, aquellos que los han marginado. Llegaron y eran casi las 6 de la tarde y nadie les había dado trabajo. Ojo con esto, ese Dios distinto nos sorprende porque acepta a todos y a todas en su reino. A veces nosotros marginamos a los que la sociedad nos dice que marginemos, pero el reino de Dios nos dice que debemos de atenderlos. Hay hermanos y hermanas con todo el corazón, seres humanos que hemos despreciado porque el sistema nos obliga y nos impone a despreciarlos. Ningún ser humano en este mundo puede ser despreciado por los escogidos del Señor, porque nosotros tenemos que actuar como Dios nos demanda actuar. Hoy la escoria social están los homosexuales, las lesbianas y tantos seres humanos que los despreciamos porque no van dentro de nuestro círculo religioso, y la envidia se despierta. Hermanos, y esto me lleva a plantear otro elemento muy importante del Dios distinto. El Dios distinto es un Dios que se conduce con una palabra fundamental: misericordia. Es una palabra extraña para muchos hoy. Es una palabra extraña en nuestros púlpitos. Es una palabra extraña en nuestros templos. Es una palabra extraña en las comunidades de hoy, en un mundo que hoy están tantos enfermos y enfermas sociales. La palabra misericordia urge en este tiempo, porque el Dios nuestro es un Dios distinto, es un Dios de misericordia. Ya vimos que nos llama al perdón permanente o perdón sin límites. En algún momento hemos predicado sobre el perdón, y el perdón dentro del Dios distinto es que el perdón no tiene límites. El cristiano y la cristiana está llamado a perdonar siempre, pero la sociedad nos dice que cuando algo no nos conviene, cuando alguien no es parte de nuestro círculo, o cuando alguien no es parte de nuestro sistema, hay que echarlo, hay que marginarlo. Nos hace daño porque la manera como piensa o como actúa no nos conviene en nuestro sistema. El problema de acá, hermanos, de la parábola, dice el gran biblista J. Dupont de la siguiente manera: no es el de los derechos y los derechos de un amo, sino el de la solidaridad que debe unir a los obreros entre sí. Y digámoslo así, la solidaridad que debe de unir a los cristianos entre sí, a las cristianas entre sí, al mundo entero entre sí, a los afortunados y afortunadas con los desafortunados, a los justos con los despreciados pecadores. Él no establece, dice este autor, diferencia alguna entre justos y pecadores. Por ello se sienten ofendidos los justos, entre comillas. El comportamiento de Jesús, que acoge a los pecadores y marginados, manifiesta que la oferta de gracia que Dios hace a través de él es puro amor y don gratuito. La parábola muestra que el reino de Dios es un regalo de Dios, y es un regalo para todos y para todas, inmerecido por todos y todas, y es igual para todos y para todas.
Por eso el versículo 14 y 15 dice: toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Así es el amor de Dios. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Y entonces la palabra del Señor nos lleva a algo importante, hermanos, con todo esto. Nuestro Dios es un Dios distinto, es un Dios de misericordia, es un Dios de perdón. A usted lo perdonó y a mí me perdonó a pesar de todos los pecados, no pecaditos, pecadotes. ¿Cuántos pecados no ha borrado el Señor de nuestra vida? Dígame si no. A veces nos creemos más que los demás y cuando uno descubre, hay pecadores y pecadoras que se creen justos, pero que están más llenos de pecados que aquellos que condena. Y entonces la palabra del Señor nos confronta a una realidad que tenemos que superar. El Dios distinto, hermanos y hermanas, es un Dios que choca con nuestra religión particular y excluyente. Por eso desde el versículo 11 al 15, ahí aparece esta reprensión para los que reclamaron. Mire la palabra del Señor, hermano y hermana, con todo el respeto. Les produjo, dice que les produjo en el versículo 11, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. ¿Cuántas veces murmuramos contra Dios? Porque no nos gusta el estilo de Dios. Los fariseos, los saduceos, los escribas y todo el contexto religioso de Jesús, no le gustó el modelo de Jesús y por eso lo llevaron a la cruz del Calvario. Hoy somos llamados a plantear el modelo a una sociedad enferma, a una sociedad en crisis, a una sociedad falta de amor, a una sociedad donde hay mucho odio, a una sociedad que ha contagiado incluso a la comunidad creyente. Hoy Dios nos dice que Dios es distinto, es un Dios de misericordia, es un Dios de amor. Pero estos murmuraban con el modelo de Dios, como le pasó a Moisés. ¿Se acuerdan? Cuando murmuraron, cuando iban con el maná y el pueblo murmuró contra Moisés en el capítulo 16, 1-16, y el Señor tuvo que reaccionar contra esa murmuración. Como murmuró María y Aarón cuando Moisés tomó a la mujer Jusita. ¿Qué le pasó a María? María tuvo que, oiga esto, hermanos, María tuvo que sufrir la murmuración que había cometido contra Moisés. Y tuvo que irse leprosa 7 días fuera del templo. 7 días que pararon la obra del Señor por la actitud de María. Ahí está también otro acontecimiento más sobre la murmuración de varios contra Moisés. Y nos hace pensar que la murmuración detiene la obra del Señor. Cuando nosotros murmuramos entre nosotros, cuando nosotros condenamos y hablamos mal de nosotros, cuando nosotros hablamos más de nuestra gente y murmuramos, y muchas veces pasamos la situación de lo que pasó este pueblo, estos trabajadores. Hemos olvidado, hermanos y hermanas, que creer en Dios es aprender a creer en el Dios que Jesús creyó, no en el Dios del sistema religioso, no en el Dios que nos imponen. Es el Dios que Jesús enseñó y no en el sistema religioso egolátrico e individualista al que nos somete cada día el mercado hoy en día. Hoy, hermanos y hermanas, nos aferramos a nuestros propios esquemas y nos olvidamos que Dios nos llama a la convivencia fraterna con todos y con todas, con los de adentro y con los de afuera, con los que margina la sociedad. Ahí es donde Dios extiende sus brazos de amor para acoger y sanar las heridas del pecador. Una de las experiencias especiales que ha tenido este pastor
es que cuando hemos tenido el culto en la tarde en la iglesia, la llegada de indigentes, la llegada de personas que no se bañan y nos piden un abrazo pero real. Y hay que dárselo como Dios se lo daría. Nosotros muchas veces marginamos, nos cuesta darle un cariño al que nos necesita. Hermanos, concluyo invitándolos a lo siguiente. Dios es un Dios distinto. Dejemos que nos desconcierte, que Dios nos desconcierte con su bondad, que Dios nos desconcierte con su amor, que Dios nos siga desconcertando con su solidaridad, para que nuestra comunidad, nuestras proyecciones hacia la sociedad sean con el amor de Dios, con el lenguaje de Dios y con el lenguaje de su Hijo Jesucristo. Limpiemos nuestros lentes para ver al Dios distinto que nos invita a ver la vida desde su perspectiva, con los ojos que Él ve al que está necesitado de ser libre, al que está necesitado del perdón, al que está llorando y está sufriendo, porque su condición de pecador lo tiene sumido en la enfermedad y está deseando que los hijos del Señor abramos como Dios nuestros brazos para amarlos, para perdonarlos, para curarlos, sanarlos e integrarlos a nuestra comunidad. Caminar con el lenguaje de solidaridad del reino es caminar con el Dios distinto. Pero cuando murmuramos y nos volvemos egoístas, como estos trabajadores de la primera hora, mostramos que no hemos entendido la palabra del Señor. Y lamentablemente, como dicen las Escrituras, son pocos los escogidos, muchos los llamados. Pero si usted es escogido, actúe como el Dios distinto. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, llegar al corazón de mis hermanos y mis hermanas. Estamos urgidos de ser una sociedad distinta. Estamos urgidos, Señor, de ser las comunidades de tu reino, de actuar como el Dios distinto, de sorprender a la sociedad con el lenguaje de la solidaridad, con el lenguaje del amor de Dios. Ayúdanos a hacerlo para la gloria de tu nombre y para testimonio del Dios distinto que eres tú. En Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Que Dios los bendiga, mis hermanos y mis hermanas. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.